Hola ideadores, ya veis aquí un montón de cositas y es que hoy volví a tocar haul, en este caso de Panalisa Craft. ¿Queréis ver todo lo que me han mandado? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues como os he dicho en la intro, hoy venimos con un haul de Panalisa Craft. Panalisa Craft es una web que está alojada en AliExpress. Entráis en AliExpress y en buscador de tiendas ponéis Panalisa Craft y os sale. Podéis ver la web que está organizada por tipos, pues tienen un montón de cosas, sobre todo de troqueles, papeles, carpetas de embossing, pegatinas, este tipo de cosas, sobre todo para scrap. Pero vamos, que yo me pierdo allí porque además tienen unos precios muy buenos. Suelen cobrar un poquito de gastos de envío, pero la verdad es que no son muy caros. Yo conozco otras tiendas que los tienen muchísimo más altos. Y el envío últimamente está súper rápido. Este último envío a mí me ha llegado como en 10 días o algo así. Entonces os voy a empezar a enseñar. Lo primero voy a enseñar esto de aquí. Ellos siempre mandan un detallito. Aparte de lo que pides, te suelen mandar alguna otra cosita. Y esto es lo que me han mandado esta vez. Mirad, son estas pegatinas que son en relieve, súper monas, me han encantado, la verdad. Nunca me habían mandado pegatinas, pero planas. Estas en relieve me han encantado. Luego te mandan un post-it agradeciéndote la compra y que sí les puedes comentar en la web. Y luego me han mandado papelitos. Mirad, estos son chiquitines, son de 8×8, pero son muy monos. Siempre para hacer alguna pequeña cosa nos pueden venir bien. Y luego estos otros un poquito más grandes, que son de 10×14. Qué bonito este. Y como os digo, esto lo mandan ellos como detallito para agradecer la compra. Ahora os voy a enseñar este kit de pegatinas sellos. Bueno, este kit la verdad que se lo vi a mi amiga Yolanda del canal Creados con Pasión, que se lo habían enviado y me encantó. Bueno, aparte de que el cartoncito detrás es monísimo. Mirad, son como unos sellos de papel velum. Son todos de papel velum, que es así como transparente, pero es que son autoadhesivos. Aquí les podemos levantar el plastiquito que tiene y lo podemos pegar fácilmente donde queramos. No necesitamos ni siquiera el pegamento. Vienen estos modelos de aquí, que son 30, y creo que vienen 2 de cada uno. Os los voy a colocar por aquí para que los vayáis viendo. Aquí tenéis los primeros. Bueno, he intentado colocarlos justo uno encima de otro, pero si alguno lo veis un poco borrosos, porque como os digo, son de papel velum, que es así transparente, y entonces, pues, si no lo he colocado perfectamente uno encima de otro, puede verse doble, pero son súper bonitos. A mí me encantan, bueno, las liebres, pero los de las setas son también súper bonitos, y los pajaritos. Y ahora os voy a colocar el resto para que los veáis todos, porque son preciosos. Y estos son los que quedan. Como veis, súper variados. Bueno, son todo de naturaleza, aunque tienen más tipos, podéis escoger. Y a mí me encantan, algunos cuadrados, otros más rectangulares. A mí me encantan. Ahora pasamos al apartado de troqueles. Mirad, el primero que os voy a enseñar es este troquel de valla. Como sabéis, tengo muchos animalitos. Tengo ovejas, tengo vacas, caballitos. Y me parece ideal tener un troquel de valla, para poder ponerlo en mis creaciones o con casitas. Es bastante grande, cosa que también me gustó porque se puede usar en apaisado o en vertical. Son 21 centímetros, o sea que da para mucho. Y de alto tiene 4 centímetros. También he cogido este de aquí. Esto es una máquina de chicles. Viene con las letras de Gumball, que es los chicles estos de bola,
las bolitas para hacer varios chicles, bueno, un lacito. Y luego viene la máquina, viene la esfera para la máquina y luego viene también para si quieres poner un tarrito o lo que sea, un cartel. Y me parece que incluso podemos... Voy a intentar hacer un shaker con él que puede quedar muy chulo. Las medidas de nuestra maquinita, pues tiene un alto de 11,2 y un ancho de 6 centímetros. Este de aquí es ideal para tarjetería. Mire, 11 por 14,2 más o menos, que es una medida estupenda para una tarjeta. Viene para cortar por fuera, pero que tenga como un pespunte justo por dentro. Y luego viene con las 3 ventanitas estas, que a mí me gustan mucho las tarjetas, pues eso, imaginaros que recortamos esto por fuera con las tarjetas y luego aquí colocamos un animalito en cada tarjeta o un paisaje o cualquier cosa. Quedan súper bien. También si no quieres poner las 3 tarjetas o lo que sea, tiene unas tiras, pues para poner, las tiras tienen 9 centímetros casi. Y viene también con el Hello. También he cogido este otro, que también está muy bien para tarjetería o para fondos o de un álbum o lo que queramos. Llevaba mucho tiempo con ganas de uno de estos, que es de los que tienen como doble marco para luego poder recortar estas piezas, cada pieza de un papel diferente y hacer una composición y quedan súper chulos. Luego esta composición la podemos pegar sobre el marco que hayamos colocado, porque nos queda la pieza del marco y nos quedan también las piezas interiores. Entonces lo podemos colocar sobre el marco o lo podemos colocar sobre un fondo sin recortar. Y quedan muy chulos. Las medidas de este os las digo rápidamente. Son 11 centímetros por 14,1. Ideal para una tarjeta. Este otro troquel es ideal para hacer mini álbums. Las medidas de este troquel son, a ver, de alto son casi 10 centímetros, 9,9 más o menos, y de ancho las dos hojas son 13,2. ¿Por qué digo las dos hojas? Porque, a ver, hasta aquí, como veis, esto viene así y tiene aquí una hendidura, porque digamos que lo de fuera es para hacer las portadas. Esta de aquí, de más en el centro, es para hacer las hojas del mini álbum. Y luego estos del medio ya pues para pegar en el mini álbum. Y estos son esquineras para colocar nuestras fotos. Y esto de aquí es como una especie de pestaña doblada por si queremos luego el mini álbum ponerlo en algún sitio con anillas. Viene pensado todo. De todas maneras, con este quiero hacer yo un mini álbum, así que ya os enseñaré cómo funciona para que lo tengáis bien claro. Más cosas para fondos o tarjetas. Que creo que es así. Este fondo para cortar, pues como arbolitos y ponerlo de fondo, puedes ponerle los animalitos o lo que quieras ponerle por detrás, se lo puedes poner por delante y da muchísimo juego. Mide 11,2 por 14,2, así que es un tamaño muy bueno para una tarjeta. Y como os digo, da mucho juego porque incluso entre medias podéis ponerlo detrás de este árbol y en delante del otro y jugar con ello. Y os estoy hablando mucho de animalitos y también he pedido animalitos, aunque tengo ya unos cuantos, pero cuando vi estos tan monos no me pude resistir. Mirad, tienen el hipopótamo, la jirafa, el elefante y el tigre. Y mirad que el tigre viene hasta con las huellitas para ponérselas luego encima. Bueno, a mí es que los hipopótamos me encantan, pero luego vienen también esto creo que es la trompa del elefante para si quieres ponérsela encima, la gorra de explorador, la brújula, la aguja de la brújula para ponerla aquí y los prismáticos, o sea, para hacer un safari estupendo. El tamaño de los animalitos, pues por ejemplo el elefante mide 4,3
y es de los más anchos y de ancho mide 4,5. La jirafa es más estrecha, que mide 3,2, pero ya os hacéis una idea. Y también he pedido estos troqueles de aquí, que son de cosas de café, desayuno y demás. Aquí tenemos la jarra del café, los granos de café, aquí pone coffee, aquí creo que pone cream, aunque no estoy, aquí pone cream, aquí no sé lo que pone. Pero bueno, la taza, el azucarero, las típicas tazas de llevar el café, otra taza más sofisticada, la nata si la quieres poner encima de la taza. Aquí pondrá su hogar. Y bueno, las cucharitas y demás. Pues para hacer alguna tarjeta, álbum o lo que sea de café, yo que soy muy cafetera, pues ideal. El tamaño, por ejemplo, el tamaño de este vaso de llevar son 3,2 y un ancho de 2,5. Y la cafetera, por ejemplo, tiene un ancho de 3,8 y un alto de 3 centímetros. Ahora pasamos a los papeles. Como os he dicho, soy muy cafetera y cuando vi este conjunto de papeles de café me encantó. Pues soy una coffee lover totalmente. Estos son de 8, o sea, de 15 por 15 centímetros. En realidad es un poquito más, 15,2, pero bueno. Y en este pack vienen 12 diseños y 2 hojas de cada diseño. También lo tienen con una hoja de cada diseño, lo que queráis para vuestras cosas. Os voy a enseñar todas las hojitas que traen. Otro juego de papeles que me han mandado es este, también de 6x6 o 15x15 centímetros, que tiene también 12 diseños diferentes y 2 hojas por cada diseño. Es un diseño un poquito más infantil, pero súper divertido. Y ahora cambiamos de tercio porque vamos, aunque con papeles, con otros totalmente diferentes. Unos más vintage, inspirados en viajes y cartas.
Y ahora vamos con un kit de papeles un poquito más grande, y es que en Panalisa hasta hace poco solo tenían papeles de los que os acabo de enseñar, de 6×6 pulgadas, pero ahora han empezado a traer también muchas colecciones en los dos tamaños, en 6×6 y en 8×8. 8×8 que en centímetros son 20,3 más o menos, y que nos pueden servir estupendamente pues para hacer algún álbum o alguna cosita que queramos hacer un poco más grande. Os voy a enseñar este kit que tiene 12 diseños distintos, aunque en este caso solo he pedido una hoja por diseño, pero me parece recordar que tienen también 2 hojas por diseño. Y esta es la última. Y nada, con esto acabo de enseñaros todo lo que me han mandado desde Panalisa, que tiene unas cosas preciosísimas. Si queréis ver lo que voy a hacer con ello, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse, y al lado tiene la campanita, darle a activar todas las notificaciones para que os avisen cuando suba algo nuevo y así no os perdéis nada. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle al like y dejarme algún comentario, que me ayudan muchísimo. Y ya si me compartís con vuestros amigos en las redes sociales, me ayudaréis un montón. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.